Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Huérfano de padre y madre a los 5 años, criado por los templarios en Monzón, el más bello hombre del mundo, según Bernard Desclot, de nariz larga, ojos negros y cabello rubio, fue un hombre que en su larga e intensa vida mezcló religiosidad y belicosidad. Puso su espada y su capacidad de estratega al servicio armado de la cristiandad en su lucha contra el Islam y amplió considerablemente los terrenos de la Corona de Aragón, por lo que fue conocido como Jaime el Conquistador. Pero el mismo calificativo o apodo pudo ser utilizado en su vida personal por las numerosas mujeres con las que tuvo relaciones. Fue un hombre muy activo, tanto en las conquistas como en las alcobas. Jaime I contrajo matrimonio a los 13 años con Leonor de Castilla, que le doblaba la edad. Unos años después, cuando el rey apenas había cumplido la veintena, fuertes discordias entre ambos esposos hicieron que el rey iniciara un proceso de separación. El legado papal disolvería el matrimonio por razones de parentesco en sentencia en Tarazona el 29 de abril de 1229. La causa, que Jaime y Leonor eran primos en un grado de parentesco prohibido por la Iglesia. Ambos eran bisnietos de Alfonso VII de Castilla. La unión dejaba, sin embargo, un hijo que fue legitimado, un heredero, el infante Alfonso, para que le sucediera al frente de la corona de Aragón. Leonor acabó su vida retirada en el monasterio burgalés de las Huelgas. Nunca volvió a casarse. Ahí falleció, según ellos, en 1244, según otros, en 1251, y ahí fue enterrada. A los 21 años, el rey más bello y poderoso de la cristiandad estaba soltero y las damas suspiraban por él. Anabel La Peña, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vamos a hablar de este rey más bello y poderoso de la cristiandad y, si te parece, antes de empezar vamos a recuperar esa descripción que hace Bernard Desclot de Jaime I para que sepan nuestros oyentes de qué estamos hablando. El más bello hombre del mundo. Era mayor que otro hombre un palmo y era muy bien formado y entero de todos sus miembros. Tenía una cara grande y roja y flamenca y la nariz larga y muy derecha, y gran boca y bien hecha, y grandes dientes y muy blancos que parecían perlas, y los ojos negros y los cabellos rubios parecidos a hilos de oro, y grandes hombros y largo cuerpo y delgado, y brazos gruesos y bien hechos, y bellas manos y largos dedos, y los muslos gruesos y bien hechos, y las piernas largas y derechas y gruesas por sus medidas, y los pies largos y bien hechos y delicadamente calzados. Bueno, pues ya hemos comentado en el capítulo anterior, Anabel, que Bernard Desclot, muy objetivo podía no ser. No, yo creo que como fue un cronista, llamémosle, pagado por la propia Casa Real, en este caso por los descendientes de Jaime I, por su hijo Pedro, pues quiso hacer una loa. No quiere decir que sea exacta la descripción que hace y bueno, puede ser un estómago agradecido, podemos decirlo de alguna manera. Bueno, a pesar de todo, Jaime I no pintaba mal, tenía 21 años, era alto y guapo, era además rey de Aragón y empiezan a aparecer damas a su alrededor. Y nosotros vamos a fijar la mirada en el condado de Urgell y ponemos, Anabel, un nuevo nombre sobre la mesa. Sí, ponemos a la heredera legítima de este territorio, que todavía era un territorio independiente, estaba entre Aragón y las tierras de Cataluña, pero no estaba todavía escrito dentro de la corona de Aragón. Es la figura de Aurenbiais. Le puedes pronunciar de distintas maneras, a la catalana, a la castellana, etcétera, de Urgell, hija del conde de Urgell, Armengol o Ermengol, como queramos, VIII, que había fallecido y que, bueno, su madre, una castellana, pugnó durante toda su vida para que su hija pudiera tener la custodia, que le empezó a ser disputada por un hecho, porque era mujer. Entonces buscó el apoyo. No era lo mismo una condesita, por muy legal que fuera su posible su herencia, sin más apoyos que los conseguidos a través de la figura ni más ni menos que del rey aragonés, rey de la corona de Aragón, rey cercano en territorios, y se busca esa protección, llamémoslo así, de Jaime I. Pero el caso es que ella no se casó con Jaime, se casó con un castellano, Álvaro Pérez de Castro, bisnieto del rey Alfonso VII, y vivió unos años en Castilla. Y mientras nuestro Jaime se casaba con Leonor de Castilla.
Así es decir, los problemas comienzan a partir de la muerte del titular varón que hemos citado, Ermengol o Armengol VIII, y bueno, pues la casa de Cabrera, una casa condal que era dueña de las tierras del Bajo Urgel, le llamaríamos hoy en día, comienzan las disputas, pero ellos siguió en Castilla. Él llevó una vida, se casó con su primera esposa, con Leonor, como has citado, y bueno, de momento hasta ahí, pero después, cuando ya se separa de Leonor de Castilla, esta mujer debe pensar, pienso más bien que apoyada por su madre, debió pensar en buscar una protección al Jaime, y es cuando conocemos los documentos que muestran la relación entre ambos. Estamos en 1228, la hija de Armengol VII, Eurenbox, muertos ya sus progenitores, abandona esta estancia en Toledo y se instala en Lérida, y como bien dices, bien asesorada por familiares o juristas próximos a la corte, obtiene de Jaime I el apoyo en sus reivindicaciones, y esto ha quedado por escrito. Aurembiaix, que fue hija del último Armengol, conde de Urgel, vino a la corte de Jaime por el mes de julio de este año de 1228 a pedir al rey que le mandase favorecer y amparar para proseguir su justicia. Conocida la razón que la condesa tenía, tomó el rey este hecho en sus manos. El rey prometió de valer a la condesa y favorecerla. La cuestión es que se firma un convenio el 1 de agosto de 1228 entre ambos, un pacto. Ella cedía al rey todos sus derechos en Lérida y en Urgel, siempre y cuando él le prestara ayuda, y recibía de él su condado en feudo. Se acordaba asimismo la ocupación militar del condado por parte del Aragonés. Vamos a escucharlo. Yo, Aurembiax, por la gracia de Dios, condesa de Urgel, hija y heredera de don Ermengol, de buena memoria, conde de Urgel, y de doña Elvira, su mujer, de buen ánimo y libre voluntad, doy a perpetuidad por mí y mis sucesores, y os entrego a vos, mi señor Jaime, rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier, y a vuestros sucesores, la ciudad de Lérida, que tengo por vos en feudo, y todos los derechos que tengo o debo tener. Y a todo mi derecho, dominio y poder renuncio, y lo coloco bajo vuestro poder, y lo transfiero y transmito con pleno derecho. Y yo y mis sucesores tendremos el condado de Urgel por vos y vuestros sucesores. Os prometo también a vos que no contraeré matrimonio sin vuestra voluntad expresa. Nos Jaime, receptor de estas citadas donaciones nombradas de Lérida y del condado de Urgel, con vos, la noble Aurembiaix, condesa de Urgel, a daros consejo, auxilio y fuerza a nuestras propias expensas. Sabemos que entre agosto y octubre Aurembiaix combinó su residencia habitual en Lérida con la participación junto al rey en la toma de las villas del condado, pero lo interesante, Anabel, es lo que nos puede indicar ese documento, porque se trata de un contrato muy peculiar. Sí, algunos historiadores lo han considerado un contrato de concubinato. Hoy en día nos parece realmente peculiar que se pueda establecer una relación así, firmada, pactada, documentada entre un rey, un monarca y su concubina. En aquella época no era tan raro, ni muchísimo menos. Hay que pactar o hay que conseguir, aparte que este contrato le podía permitir a ella el refuerzo militar de la figura de Jaime I, tener en cuenta que podría desembocar en el nacimiento de un hijo. Había que tenerlo previsto, y qué es lo que recibiría en caso de que este nacimiento se produjera. La figura del contrato de concubinato se ha mantenido durante décadas y ha sido habitualmente aceptado. Pero en los últimos años se ha pensado que en vez de un contrato de este tipo, que no era, insisto, tan extraño en la época, podría haber sido simplemente un precontrato, un acuerdo para un futuro matrimonio. Entonces, bueno, pues si había relaciones podía desembocar en descendencia, pero mientras se conseguía la nulidad, no se conseguía, etcétera, un poco ajustarla legalmente lo que es la situación. Y efectivamente se fija, si nacía un hijo de esta relación, heredaría el mundo de Urgel, las Cerdañas, diversos territorios, y si no, Aurembiaix dice que cuando ella fallezca quedarán para la figura de Jaime I y podrá disponer de ellos. Y es que la disputa con la casa de Cabrera por ser mujer esta fémina, pues entonces podía acarrear que estaba levantando y arrebatándole territorios. Claro. Bueno, pues como ya saben, Jaime I lo contó todo en sus memorias, en ese libro de los Hechos. Entonces vamos a ver cómo nos cuenta este episodio concreto.
Nos hallábamos en la ciudad, Lérida, cuando se nos presentó la condesa de Urgel, doña Aurembiaix. Le hicimos honrosa acogida y a los 2 días de haber llegado fuimos a visitarla. Llevaba por consejero a Guillermo de Cervera. La aconsejaba en todos sus negocios, socorríala en todas sus necesidades y nada obraba ella que no fuese con acuerdo de Guillermo. A este encargó, pues, que razonase ante nos sus cuitas, pero él procuró excusarse, diciéndole que nadie mejor que ella misma sabría explicar sus penas. Tomó entonces la palabra la condesa y nos dijo que esperaba hallar en nuestra persona amparo y justicia, pues a pesar de ser público que ella era hija única del conde Armengol de Urgel y que como tal debía ser suyo aquel señorío, se lo habían usurpado y que por lo tanto nos pedía que la amparásemos e hiciésemos valer su derecho, porque si en nos no la hallaba, no contaba hallar justicia en ningún hombre del mundo. Tomaron entonces la palabra don Guillermo de Cervera y don Raimundo de Peralta y nos dijeron: Señor, el primer deber de un rey es el de administrar justicia para que en él la hallen los que de otros no pueden alcanzarla. Tenéis delante a una mujer cuyo esclarecido linaje conocéis muy bien, que recurre a vos para que le hagáis restituir los bienes que su padre poseyó y le dejó a ella en vuestros dominios. Para con vos la recomiendan sus virtudes, amparadla. Respondímonos a esto que sus súplicas eran muy justas, que meditaríamos el asunto y proveeríamos luego lo que fuese de derecho. Bueno, pues estamos viendo que Jaime I habló largo y tendido en su crónica del tema del condado de Urgel y que además acaba este relato con una frase que, en fin, no deja de ser... Yo creo que es un poco cara a la galería. Bueno, vamos a escucharla, a ver qué piensan los oyentes. Con esto quedó doña Aurembiaix restablecida en sus estados, habiéndonos procedido en todo, no para el propio provecho, sino para hacer valer la justicia que a ella le asistía. Bueno, lo que no sabemos en realidad es si hubo o no trato carnal entre ambos. Yo sospecho que sí, pero solo lo sospecho, no tengo prueba fehaciente, ni mucho menos, porque no hubo descendencia, que es la prueba más palpable de la relación conyugal o matrimonial o como la queramos, relación sexual que podemos encontrar. Porque no tuvo hijos esta mujer, es decir, ni con su primer matrimonio, ni en esta posible relación con Jaime I, ni un matrimonio posterior, no hubo descendencia, quizá ella fuera estéril, ¿eh? Entonces, porque es raro que no diera con alguno de sus esposos no diera una continuidad y demás. Lo que sí que sabemos es que se supo rodear muy bien. Una figura que resulta muy curiosa es la figura de su padrastro, Guillén de Cervera, que la defendió a capa y espada. Se llevó a los mejores, llamémosle, especialistas en derecho para sus argumentaciones, como fue alguien formado en Bolonia, que era el referente universitario más importante para el mundo del derecho. Y sí, a mí me hace mucha gracia, pero de hecho dice, aunque ponga que no fue para su propio provecho, en algunas ocasiones ya firma Jaime I como conde de Urgel, cuando en realidad no le correspondía serlo ni mucho menos. Y de hecho Urgel estuvo en otras manos, en manos de la dinastía condal, hasta décadas y décadas después. Bueno, ella se casaba en el año 1229 con el infante Pedro de Portugal y a su esposo le transmitió los derechos sobre Urgel. Jaime, mientras tanto, emprendía la conquista de Mallorca, conseguía ese mismo año su anulación del matrimonio con Leonor y poco después emprendía negociaciones para casarse con Violante de Hungría. Aurembiaix falleció en 1231 y la familia Cabrera consiguió hacerse de nuevo con las tierras de Urgel. Por otra parte, también podemos contar que la incorporación definitiva del condado de Urgel a la corona no se produjo hasta 1314, cuando se casaba el entonces infante y futuro Alfonso IV el Benigno con Teresa de Entenza, que era la heredera de este condado. Vamos a hacer un inciso aquí, Anabel, porque en los últimos capítulos estamos escuchando muchos fragmentos del libro de los Hechos, la autobiografía que dictó Jaime I, que hemos comentado ya que es una narración en primera persona que tiene mucho encanto, entre otras cosas por la falta de pudor con la que él narra escenas íntimas familiares, pero al mismo tiempo hay que destacar y recordar que evidentemente es una visión parcial. Sí, es una visión totalmente subjetiva. Cayó lo que le convino, habló de lo que también le venía bien. Es un texto que se puede aplicar perfectamente justificativo
representativo de sus actos. Quizá él no pudiera mostrar determinadas facetas de que había ido de cama en cama y demás, pero entonces siempre busca alguna especie de, no sé, de cobertura moral y demás para justificar sus actos en todos los actos de la vida, además. Es decir, es una visión muy, muy parcial, y eso hay que insistir siempre que se maneje el libro de los Hechos. Bueno, pues hemos hablado de Leonor de Castilla, hemos hablado de Arenboix y vamos a conocer a nuestra tercera protagonista. Es la princesa de nombre Violante, que llega en un matrimonio arreglado por el Papa Gregorio IX, nada menos que desde Hungría. Ella será reina de Aragón a lo largo de 16 años, desde 1235 hasta 1251. ¿Por qué Hungría? Pues es curioso porque Hungría, no condicionaba la historia de los reinos de la península ibérica. Ya habíamos tenido algún contacto matrimonial. De las hijas de Sancha, la mujer que eligió Sigena como gran monasterio, pues ya había estado una de ellas casada con el rey de Hungría. Me parece que es la infanta Constanza. Pero bueno, en aquellos momentos tenía prestigio. La familia estaba dando santas a la cristiandad y eso era muy bien valorado. Cualquier dinastía quería tener a alguien vinculado o puesto en los altares porque daba prestigio. Y además ten en cuenta una cosa: Hungría ha jugado siempre un papel de frenar invasiones que venían de Asia. Estamos en el siglo XIII, es la presión de los mongoles, entonces podía ser interesante esa relación que estamos mencionando con el rey Andrés II, cuya hija es precisamente la figura de Violante. Muy curioso lo de Violante, porque es el nombre hoy en día, y dices, yo no le pondría a mi hija Violante, sí. Por Dios, qué nombre medieval, qué horror, qué espanto. Son las Yolandas actuales, va derivando en Yolens, Violens y tal, y acaban dando las Yolandas actuales. O sea, que sepan nuestros oyentes que si sus familiares se llaman Yolanda, se hubieran sido Violantes. Vienen de esta en la Violante Edad de Media. Hungría. Bueno, ¿qué sabemos de ella? ¿Qué sabemos de Violante de Hungría? Bueno, pues sabemos su pelo rubio, que es algo que siempre llamaba muchísimo la atención. Y como siempre, Desclot haciendo una descripción muy favorable de una mujer muy bella, así la describe en su crónica. El aura, que por decirlo así, de tener a una hermanastra que fue ni más ni menos que llevada a los altares Santa Isabel de Hungría, y además en una perdón por la expresión, pero en una carrera eclesiástica de asistencia a pobres o creación de hospitales, y a los 5 años de su muerte ya está canonizada. Hay otros miembros femeninos de esa familia húngara que también accedieron a los altares. Entonces le dio un aura y bueno, pues interesaba en esos momentos concertar ese matrimonio con Violante de Hungría. Y además era hija del rey, que eso lo llevaba Jaime, no pretendía casarse con una condesita o con una dama, no, hija de un rey. Ajá. Bueno, este matrimonio fue organizado además por el Papa. Entiendo que al no tener padre ni madre, Jaime I, que tenía 20 y pocos años, recurriría a Gregorio IX como figura de autoridad. Y además había muchos intereses cruzados. Sí, la verdad es que sí. Estamos en una situación peculiar. Se ha creado un Estado latino de Oriente en mediados del siglo XIII. La figura de la madre, los Courtenay, están vinculados al mundo occidental. Hay una serie de intereses que maneja bien el Papa Gregorio IX, sí. Bueno, esta boda era muy buena para el Papa, pero también para nuestros intereses, y aquí es interesante cómo, más allá de la dote, el prestigio, el nombre, el linaje, en definitiva, es fundamental a la hora de pactar estas uniones. Para Jaime I esta boda era motivo de prestigio, ya que, como cuenta en su crónica, prefirió, tú lo decías antes, una reina, es decir, la hija de un rey y la nieta de un emperador de Bizancio, antes de casarse con otra candidata. Nos estamos sin mujer, y por medio del Papa se nos ha propuesto que nos casáramos con la hija del rey de Hungría o con la del duque de Austria. Mas ya que nuestra primera esposa fue hija de uno de los mayores reyes del mundo, preferiremos a la hija del rey de Hungría, por más que se nos ofrezca que la otra nos llevará en dote mayor caudal. Pues si cuando valíamos menos merecimos casarnos con la hija del rey de Castilla, don Alfonso VIII,
justo es que sea también hija de rey la esposa que tomemos ahora, cuando valemos más. Luego que hayamos celebrado nuestro matrimonio, nos iremos a Burriana, y cuando nos hayamos apoderado de la villa, haremos que venga la reina, nuestra mujer, para que crean las gentes que tenemos intención de permanecer allí largo tiempo. Bueno, pues la cuna de la que procedían y la dote fueron determinantes, por lo general muchísimo más de las cualidades personales de las candidatas, que de hecho ni siquiera se conocían cuando llegaba el momento del matrimonio, excepto cuando mandaban a los niños a criarse en la corte del que sería su futuro esposo o esposa. Yo creo que la dote fue un elemento, y en algún matrimonio de la casa reinante aragonesa con posterioridad, Jaime II, por ejemplo, con Blanca de Anjou, contó claramente lo que fuera la dotación económica que llevaba, el prestigio. Yo creo que en los textos de los días anteriores hemos visto en alguna ocasión cómo se decía, bueno, yo me vinculo a ti salvo que te cases con reina o hija de rey, etcétera. Y eso se tenía asumido en la escala de valores de aquellos matrimonios de la época. Y, por supuesto, se intercambiaron embajadas para negociar, se intercambiaron embajadas. Esta mujer nacida en Estigonia, estamos en Hungría, estamos a pie del río Danubio, pues llegó aquí y un viaje largo. Vamos a ver primero, si te parece, cómo se negoció este matrimonio. Vamos a escucharlo. Vinieron a Barcelona para concluir lo de este matrimonio del rey, don Bartolomé, obispo de 5 iglesias y un señor principal de Hungría que llamaban el conde Beraldo, y señaláronle en dote con ella 12.000 marcos de plata y todos los derechos que le pertenecían, que según solemnemente lo juraron ante el rey y su corte, eran 10.000 marcos de plata que se debían a la infanta por la dote de la reina de su madre y 200 marcos de oro que le debía el duque de Austria y cierta parte del condado de Nemours en Flandes y el estado que fue de sus progenitores en Francia y las tierras que tenía en el reino de Hungría y las que su madre le dejó en Borgoña. Bueno, venía bien dotada, era hija de rey, era nieta de un emperador. ¿Cómo fue este viaje? Ya tenía como 20 años cuando llega a Barcelona. Sí, a ver, era un viaje largo, podemos hablar de un par de miles de kilómetros en la distancia entre la ciudad de Barcelona y la zona originaria de Hungría. Entonces tú imagínate que viene con doncellas, que viene con pajes, que viene con el confesor, que viene con la mujer que le amamantó de joven, etcétera, etcétera. Y entonces no es un viaje que van a uña de caballo, sino que tenían que descansar, y es un viaje que se supone que se empezaría en verano por la climatología, para cruzar según que las tierras de los Alpes o el norte de Italia, y que culmina en septiembre en Barcelona, pasando antes por el sur de Francia. La reina doña Violante, trasladada con pompa real de Hungría hasta su esposo, llega a Barcelona. En aquella ciudad se celebran las bodas solemnes el 8 de septiembre. Excelentísima entre todas las mujeres de su tiempo, digna de venir de las últimas tierras a unirse con uno de los príncipes más valerosos que hubo jamás. Bueno, no quiero ni pensar cómo serían los equipajes en aquella época, pero acompañaban a Violante, un grande de Hungría, el conde Dionís, una comitiva numerosa de tropas de escolta, criadas, cocineras, cazadores, tesoreros, orfebres, palafreneros. Como personas más cercanas a la princesa vinieron su amiga doña Jordana, su nodriza, el capellán, un monje cisterciense, su médico y 2 pajes, que se quedarían ya todos aquí. Es decir, cuando una reina venía a casar, toda esta gente se venía con ella para siempre. Sí, es que generalmente ni volvían a sus tierras de origen, y además eso, por ejemplo, cuando menciona orfebres, pensemos en artistas que se desplazan y que van a difundir nuevas formas artísticas que no se hubieran dado, por ejemplo, en tierras de la Corona de Aragón, técnicas diferentes o gustos distintos, y eso impactaba y bueno, tenía una continuidad, y eso acerca un poco el mundo del arte en las distintas zonas de Europa, sí. Pues a los pocos días de su llegada, la boda se celebra en la Catedral de Barcelona. Es el 8 de septiembre de 1235 y Jerónimo Zurita lo recoge así. Este año de 1235 vino la reina doña Violante, hija del rey de Hungría, a Barcelona, y celebráronse en aquella ciudad las bodas en las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora del mes de septiembre de este año.
Anabel, habría aquí un intercambio de propiedades, de dotes, pero a mí lo que me parece interesante es que, claro, Hungría no es Castilla. Esta joven Violante tampoco era una niña, tenía 20 años, viajaba muy acompañada, pero ¿cómo sería para ella su nueva vida, con una tierra nueva, un idioma nuevo? Unas costumbres distintas. A ver, yo creo que este mundo era educado en poder hablar distintos idiomas. Es decir, o bien se le formó en latín, que era todavía universal, pero claro, habían surgido ya las lenguas romances, y el húngaro y el aragonés, o el húngaro y el catalán, no tienen nada que ver. Entonces, quizá, pero solamente como posibilidad, las tendencias desde el mundo de Flandes, de su madre, le hubiera formado en una lengua que pudiera entender Jaime I. De todas formas, entenderse se entendieron porque hubo 9 hijos, Quiero decir, no hace falta hablar, pero hay descendencia y una amplia descendencia. Pero, bueno, pues no sabemos muy bien en qué lengua, porque no hay ningún problema con que venga una castellana, no hay ningún problema con que venga una mujer del sur de Francia. Son lenguas derivadas del latín. Pero una mujer desde Hungría, yo creo que tuvo que tener una formación en lengua de su madre que le permitió entenderse. Bueno, estuvieron casados a lo largo de 12 años hasta la muerte de ella, con solo 36. Serían felices, se querrían o al menos se respetarían entre ellos, no lo sabemos, pero sí que es cierto, Anabel, que juntos y en tan solo 12 años tuvieron nada menos que 9 hijos. Tuvo que ser tremendo, impresionante. Vivió toda su vida embarazada. Es decir, y además con unos elementos que tampoco se podía reponer exactamente igual. Hoy en día hay unos cuidados, hay una asepsia en los partos, etcétera. 9 hijos en 12 años es una barbaridad. Esta mujer tuvo que morir agotada de París, y esa es un poco la expresión que podemos mencionar de ella. Y eso que en algunas ocasiones omite muchas veces las referencias de Jaime hacia su mujer, y sin embargo, insisto, que estuvieron juntos constantemente, porque si no se puede dar tantos embarazos como los que hubo. Si no recuerdo mal, son 4 varones y 5 hembras, lo que hubo de esta descendencia. ¿Sobrevivieron todos? ¿Los casaron bien? Pues a ver, no todos, porque en los testamentos de Jaime I vamos observando a veces que conforme fallecía alguno de los hijos, lo quitaba del testamento, desaparecían otros y demás. Entonces, dada la enorme prole que llegó a tener. Pero en general, los 2 primeros, que son los que nos interesan porque fueron herederos, Pedro, nuestro Pedro III, y momentáneamente durante unas décadas se separó Mallorca. Jaime sí que son los hijos mayores, esos sí que permanecieron con vida, que son los que, insisto, nos interesan. Y vamos a hacer un paréntesis para escuchar 2 testimonios sobre una de las hijas, Sancha, y es que este nombre que está presente a lo largo de toda la historia de la corona de nuevo vuelve a ponerse encima de la mesa. Vamos a escucharlos. Doña Sancha, deseando dedicarse perpetuamente al culto divino y profesando en religión, dejando su condición de princesa en secreto y desconocida de todos, marchó a Jerusalén junto al sepulcro del Señor. Se dedicó enteramente a acoger peregrinos pobres y enfermos, en cuya muerte se realizaron insignes milagros como señal de su santidad. La infanta Doña Sancha, que fue la tercera hija, pasó en peregrinación a la Tierra Santa y murió en el Hospital de San Juan de Jerusalén, en donde residió durante mucho tiempo bajo un hábito desconocido, y feneció allí sus días, dejando gran parte de su santa vida. Tenemos otra santa en la familia. Sí, la familia dio para todo. A ver, no se sabe apenas prácticamente nada de ella. Los escasos textos que menciona Zurita sobre esta mujer habla de que no quiso casi ni que trascendiera su condición regia de infanta y demás, que dedicó su vida al cuidado de los pobres de Jerusalén, en el camino que nos llevaba hacia la ciudad, bíblica por excelencia. Y bueno, pues ahí se menciona. Sí que sabemos que su madre le dejó una parte de su herencia, de joyas y demás, cosa que no hizo con toda la totalidad de las hijas. A una ya se la había dado, por lo tanto, pero a esta sí que se le menciona. Y sí, debió vivir en religión, pues practicó su vida de otra manera, pero no tenemos constancia de ningún trato matrimonial, sino simplemente de esa vida religiosa. Bueno, pues vamos a volver a su madre, a Violante. A pesar de su numerosa descendencia con Violante, Jaime, nos contabas que apenas la cita, salvo el tema de su dote y su familia, de la que procedía su esposa. El cronista d'Esclot dijo de ella que fue molt bella dona, agradable a Déu y a son poble.
Claro, nosotros tenemos la imagen de esos reyes magníficos medievales y no siempre eran así. A ver, magníficos en cuanto a qué, porque decir, que desde luego eran de los más ricos de sus dominios, sí, pero conforme vayamos avanzando habrá nobles como la Casa de Montcada, habrá en tierras de Cataluña y demás, que tuvieron jugosos patrimonios, y a veces el rey se endeudaba y por eso se contraían determinados matrimonios como estamos diciendo. Joyas, pues sí que tuvieron, y ya te digo que se conoce que cómo se disponían, pero fíjate, a una de ellas, a la que se casó con el rey de Castilla, a Violante de Aragón, ya ni le dotan, y luego las joyas jugaron tuvieron un papel fundamental muchas veces como avales en préstamos bancarios. El Temple se llevó bien con Jaime I y le hizo préstamos, entonces se utilizaban joyas, esmeraldas, perlas y demás, que se depositaban en manos de los prestamistas. Por eso tenía una cierta importancia hacerse con ese tipo de joyas. Anabel, ¿tuvo algún papel Violante político? ¿Tuvo influencia sobre el conquistador? ¿Hizo valer sus derechos? ¿Llegó incluso a ejercer en algún momento como reina? A ver, sabemos que debía ser una mujer de carácter, y como siempre observamos un primer momento en la que ella parece participar algo más y otorgan documentos comunes y demás, pero luego ya con tanto hijo, claro, a poco que se ocupara de recuperarse de los la partos, gestación, el parto, alguna atención hacia su educación, etcétera, ya no participa prácticamente en el gobierno, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a escuchar un testamento de Jaime I que es muy interesante por unas cuestiones que les comentaremos enseguida. Yo, Jaime, hago mi testamento. Por mi autoridad regia, instituyo como legítimo heredero a mi hijo Alfonso, que tuve con Leonor, anteriormente reina de Aragón, con quien contraje matrimonio ante la Iglesia. Le dejo mi reino de Aragón, el de Mallorca, el condado de Barcelona, el de Urgel y Montpellier y su señorío. Este es solamente uno de los un montón de testamentos que hizo Jaime a lo largo de su vida. Numerosísimos. Creo recordar que es el primero que tenemos documentado. Creo recordar que es de 1232. Y como claro, ahí todavía no tenía descendencia con otras mujeres y demás, entonces todo para el infante Alfonso que hemos citado, pero a partir siempre se le ha acusado a Violante de Hungría, siempre se le ha acusado de una cosa, que tiró para sus hijos. Es posible, estas situaciones se han dado durante todas las historias de las dinastías. Si fue por eso no, pero desde luego pronto empiezan las rectificaciones. Y se llevaba bien con un hijo, lo ponía en el testamento. Se llevaba mal, lo quitaba el testamento. Se moría, citaba uno, vale, mientras viviera, moría, había que rectificar el testamento. Tenemos innumerables testamentos de Jaime I, siendo el que acabas de mencionar, el de 1232, el primero de ellos. Bueno, de todos modos, ella, Violante, sí tuvo que influir algo, porque al menos así lo recoge una crónica del siglo XVI. Lo que el rey procuraba, el desheredamiento del infante don Alfonso. De Zaragoza se fue el rey a la ciudad de Huesca por el mes de agosto y traía juntamente con la reina doña Violante grandes tratos con los ricos hombres de su opinión, para que los hijos de la reina fuesen favorecidos y mejorados por el odio que al infante don Alfonso había concebido, cuyo desheredamiento procuraban por muy perjudiciales medios. Habiendo casado el rey por segunda vez en el año 1235 con doña Violante, hija del rey de Hungría, y teniendo ya de ella diversos hijos, entre otros a don Pedro, que le sucedió, hizo una disposición por la cual el príncipe don Alfonso dejaba el reino de Aragón y a don Pedro el principado de Cataluña, y por mejorar más la suerte de don Pedro, al que quería mucho, en las designaciones que hizo de los límites de estos estados, extendió los de Cataluña todo lo que pudo, declarando que sus mojones llegaban hasta el río Cinca, no llegando antes más que hasta el Segre.
Bueno, pues al final sería un hijo de Violante, el sucesor, y a partir del año 1250 y con la salud seriamente debilitada tras tantos partos, la reina se retiró al monasterio de Santa María de Salas en Huesca. La reina Violante de Hungría fallecería en Huesca el 12 de octubre de 1251. Había dictado su testamento y lo había firmado muy pocos días antes, el 8 de octubre en Huesca. Las crónicas indican que Violante murió al cabo de pocos días, el 12 de octubre, con 36 años. Su salud había sido debilitada con tantos partos, 9 en tan solo 12 años. ¿Qué dice ella en su testamento? Bueno, pues pidió ser enterrada en el monasterio cisterciense femenino más importante que todavía hoy en día podemos visitar en el mundo de Cataluña. Es Valbona. Poblet, Santes Creus y Valbona son los 3 monasterios del cister principales. Pero sobre todo es que conseguía romper un poco lo que es la frontera. Nadie dudaba que Fraga hubiera estado en manos de Cataluña, de Aragón, y de pronto estos testamentos que pudieron ser forzados por la figura de Violante para acrecentar a sus hijos empiezan a marcar la frontera en otro punto, y eso fue un problema importante. Hay una cosa muy bonita que es que le pide a Jaime que en su recuerdo vistiese a pobres y alimentase a muchos otros. Sí, se repartían los vestidos, se daban a las mejores amigas, a veces si sobrevivían las nodrizas, se alimentaba a pobres para que quedara un buen recuerdo de ellos. Se hacían ese tipo de legados y algunos comerían gracias a que habían fallecido esa reina aragonesa. Bueno, pues el historiador húngaro, psicólogo y hispanista Ferenc Oliver Branchelf escribió a mediados del siglo XX una biografía de su compatriota y describía poéticamente la llegada del cadáver a su lugar de reposo. Una noche negra y lluviosa de aquel mes de octubre, una comitiva fúnebre se para ante las puertas del monasterio de Valbona. La abadesa, doña Eldiardis de Anglesola, descendiente de la familia de los fundadores, baja a recibir a los recién llegados. Queda parada al reconocer en medio del séquito al rey Jaime, al Justicia Mayor de Aragón y a unos cuantos altos dignatarios del reino alrededor del féretro. Al día siguiente tiene lugar la ceremonia fúnebre. Al cabo de 24 años, en 1275, a la muerte de su hija Sancha, el féretro de la reina fue trasladado a su destino definitivo, según consta en los archivos del monasterio. Allí reposan, en el presbiterio de la iglesia, la madre y la hija. El sarcófago de Violante es plano, sin relieves ni dibujos, salvo el escudo cuatribarrado de la Casa Real Aragonesa. En la fachada exterior del templo monástico sí que hay una placa en húngaro y en castellano, puesta a mediados del siglo XX, que dice lo siguiente: Aquí descansa Yolanda, princesa real húngara de la Casa Arpad, esposa de Jaime I, rey de Valencia, una hermosa flor de Panonia que a España obsequió con su linaje de eminentes soberanos y gloriosos santos. Anabel, la muerte de Violante dejaba a Jaime viudo con 30 y pocos años y mucha vida por delante. Demasiada. Si te refieres a actividad sexual, todavía le quedaba mucho camino por recorrer, sí. Bueno, pues lo contaremos en los próximos capítulos. Anabel La Peña, muchísimas gracias. A ti. Este capítulo hemos podido hacerlo con la realización técnica de Javier Romualdo, la producción de audio de las grabaciones que han escuchado es de Vicente Bordonaba y Carlos Ayarzábal, y las voces maravillosas de Rafa Moyano y Sara Villellas. Si quieren escuchar más capítulos, pueden hacerlo en Aragón Radio o en Aragón Cultura. Reinas, damas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Es bonica como un sol, de la cabellera rosa, li arriba fins als talons. Ai, adeu, Anna Maria, robadora del amor. Ai, adeu. Sa mare la pentinava amb una pinteta d'or, cada cabell una perla, cada perla un anell d'or. Ai, adeu, Anna Maria, robadora del amor. Ai, adeu. El seu germà la mirava amb un ull tot amorós.
se la mira y se la emporta a la fira de Lió. Ai, adeu, Anna Maria, robadora del amor. Ai, adeu. De tants anells que li compra, li cauen del mocador. Tingui, senyora Maria, tingui l'anell d'or. Ai, adeu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adeu. I qui és aquesta dama que he llançat al resplendor? N'és filla del rei de França, germana del d'Aragó. Ai, adeu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adeu. Por aquellos prados verdes que galanaba la niña, con su andar ciega la hierba, con sus zapatos la trilla.